Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Primer de tot, bona diada a tots els companys i companyes del País Valencià que celebren avui la seva diada. Una salutació molt especial i molt sentida a Isabel Franco, la companya Isabel Franco, i al camarada Diego Cañamero i a tots els seus companys i companyes que han lluitat tota la vida per les seves lluitas para los defensores de los trabajadores de la tierra y siempre han estado solidarios también con la causa del pueblo catalán. Por ejemplo, cuando teníamos nuestros presos en la cárcel, nuestros presos políticos estuvieron a nuestro lado y esto nunca lo olvidaremos. Muchas gracias, camaradas. También el 25 de abril es otra fecha importante, es la fecha que se celebra el triunfo del pueblo portugués sobre los franquistas, lo que no se pudo hacer aquí. Aquí se tuvo que pactar con ellos y quizás estos polvos, esos lodos, también en el tema del campo. Pues eso, aquí estamos 2023 y aquí estamos una vez más intentando aprobar una proposición de ley de mejora de la protección del desempleo de los jornaleros agrícolas de Extremadura y Andalucía. Y votaremos a favor, claro que votaremos a favor. Como republicanos, izquierdas e internacionalistas, apoyaremos la tramitación de esta ley necesaria que mejorará las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas de Andalucía y de Extremadura. No podemos permitir que sigan siendo uno de los grupos más vulnerables y desprotegidos en el sector agrario. Y ya es hora de que se les dé la atención y protección que merecen. Como decía también un otro compañero que me precedía, en 2017 ya estamos haciendo proposiciones no de ley y aquí estamos otra vez. Es que cuesta entenderlo, la verdad. Creemos que lleva años siendo muy necesaria esta mirada a la situación del campo y la clase jornalera en general. Y decimos no solamente también de los andaluces y de los extremeños. Quiero también hacer una mención especial a un colectivo y lo diré con unas palabras, ¿no? Me he encontrado con trabajadores migrantes viviendo en condiciones que rivalizan con las peores condiciones de vida que he visto en todo el mundo. Esto le decía Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, a concluir su visita oficial en España justamente en campos de jornaleros. Ustedes mismos, ¿no? No solamente hay que trabajar en la protección, sino que también, como decía alguien que me precedía, también es importante atacar aspectos estructurales del paro en Andalucía y en otros sitios, sobre todo basados en el primer pilar, en la agricultura. Nos gustaría hacer unas consideraciones importantes, ¿no? En nuestra humilde opinión, ya lo decía por esto el poeta Miguel Hernández, ¿no? De quién son estos olivos andaluces de Jaén, y creo que ha cambiado poco, quizás es por lo que decía antes del pacto con los franquistas, ¿no? En nuestra humilde opinión creemos que es importante realizar una verdadera reforma agraria en Andalucía, que aún sigue estando por hacer, ¿no? Realizar una verdadera reforma agraria con entrega de las tierras del Estado y de los grandes terratenientes a las cooperativas de jornaleros para que las exploten ellos mismos. Lo que también es necesario es acabar con la política de la Unión Europea, la política agraria común, que ofrece millones en subsidios a los grandes terratenientes y muchas veces, además, solo por tener sus tierras en barbecho. Esto es una vergüenza y no lo podemos permitir. Hay que poner esa tierra a producir en manos de los jornaleros. No es justificable, desde una óptica social, que los grandes preceptores de ayudas del PAC sean, por ejemplo, la firma Complejo Agrícola del sector hortifrucultura, con 12.000 hectáreas en Cádiz, cuyo presidente es Ramón Mora Figueroa, que recibió 4,4 millones de euros en 2019, o de miembros de la familia Maestre Benjumea, con ayudas por más de 450.000 euros, o la familia Guardiola Domínguez, más de 1 millón de euros, la familia Borquez, por parte de los Mora, García, Villegas y Domenech. La suma se elevaría a 800.000 euros más y a 470.000 euros la familia Herrero Fernández de Córdoba. En relación con la Casa de Alba, recibe 2,9 millones de euros en ayudas a la PAC, en pleno siglo XXI. Esto es una vergüenza y no se puede aceptar. También celebramos, y aquí animamos a los compañeros y compañeras de Unidos Podemos a que, como decía también alguien que me precedía, es un tema estructural y hemos de estar juntos también en muchas cosas. Por ejemplo, en el corredor del Mediterráneo. ¿Cómo puede ser que en el 2023 aún no tengamos el corredor mediterráneo que pueda potenciar la industria agroalimentaria andaluza, que uniría África y Europa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que se empiece la casa por la ventana haciendo un AVE de Sevilla a Madrid?
sin unir todos los puertos del Mediterráneo o todo el ancho de vía internacional que tiene toda África, toda Europa, menos un país en el mundo. ¿Por qué es esto? Y luego también es importante trabajar en este aspecto para no solamente trabajar en la protección social, sino también en la creación de riqueza. Y en esto también estaremos a nuestro lado y presionaremos juntos, ¿no? También es importante, y aquí sí que me permiten una pequeña crítica, ¿no? Por fin han presentado esto como forma de proposición de ley. Igual si se hubiera presentado la reforma laboral, nos hubieran dejado tramitarla como proposición de ley, igual podríamos haber puesto algunas de estas medidas en esta reforma laboral. No se puede hurtar al Parlamento, del debate para poder mejorar las leyes, porque somos la representación del pueblo directo, también del andaluz y también del extremeño. Luego teníamos derecho a poder enmiendas como ahora podremos hacer, y gracias que sea así. Y esperemos que esto sea una rectificación para que no vuelva a pasar nunca más que se haga un tema tan importante como una reforma laboral, como una definición del modelo social y laboral, que se pase como el Real Decreto Ley sin que podamos decir nada ni tocar una coma porque la COE lo diga. Esto no puede ser. Y alguna cosa más para acabar también, aunque no venga directamente, esperemos que esta tramitación se haga, porque las 500.000 familias que viven de los jornales de los que hablan no pueden permitirse el lujo de estar otro año más sin que se apruebe una ley en ese sentido, como ya llevamos tantos años. Así que se debe de abrir y vamos a luchar para que esto así sea. Para acabar, aunque no sea directamente relacionado, no queremos dejar escapar la ocasión para recordar que el PSOE y Unidas Podemos tienen un compromiso adquirido por parte del Gobierno con el Grupo Republicano que permitió la convalidación del Real Decreto Ley 13/2022 con el compromiso de solucionar el problema de los autónomos agrarios, que también tiene que ver con esto. El problema de los autónomos agrarios, especialmente para los de menor capacidad económica. Tiempo tendremos y esperemos que esto se tramite de una vez y podamos incorporar todas estas mejoras para todos los jornaleros de Extremadura, de Andalucía, para los migrantes y para estén donde estén. Y siempre con la clase trabajadora. Diego Cañamero, a ver si esta vez te sales con la tuya. Muchas gracias.